Muy buenas tardes compañeros y profesor. Mi nombre es Giovanni Hurtado y hoy les voy a exponer cizallamiento oscilatorio de gran amplitud o por sus siglas en inglés, LAOS. Aquí les presento el índice en el cual tenemos introducción, fundamento físico y equipos, aplicación, conclusiones y por último las referencias. Empecemos por la introducción. La técnica LAOS es una herramienta importante para estudiar las propiedades reológicas de los fluidos complejos y la materia blanda, pues proporciona una forma de caracterizar la respuesta no lineal de los materiales a los esfuerzos aplicados, lo que es fundamental para comprender cómo se comportarán en aplicaciones del mundo real. La técnica tiene varias ventajas sobre las técnicas reológicas tradicionales, como lo son el cizallamiento en estado estacionario y el cizallamiento oscilatorio. Por ejemplo, proporciona información más detallada sobre el comportamiento no lineal de los materiales, como lo es su respuesta a las deformaciones de gran amplitud. Y también se puede utilizar para medir los efectos de los cambios dependientes del tiempo en el material, como el envejecimiento, el curado o el engrosamiento por cizallamiento. El comportamiento no lineal es importante en reología porque caracteriza cómo responde un material a diferentes niveles de esfuerzo o deformaciones aplicadas. El comportamiento lineal se refiere a la relación entre el esfuerzo y la deformación, que es proporcional y constante, mientras que el comportamiento no lineal describe una relación más compleja en la que la respuesta del material no es directamente proporcional al esfuerzo o deformación aplicada. La técnica LAOS se desarrolló para abordar las limitaciones de las técnicas reológicas tradicionales, que eran incapaces de caracterizar completamente el comportamiento no lineal de los materiales. Entonces, aplicando un cizallamiento oscilatorio de gran amplitud a un material, los investigadores pueden estudiar su respuesta a una gama más amplia de amplitudes y frecuencias, lo que proporciona una imagen más completa de su comportamiento reológico. LAOS puede utilizarse para estudiar las propiedades reológicas de muchos materiales, como polímeros fundidos, geles, emulsiones y fluidos biológicos. Esto la hace especialmente útil en los campos de la ciencia de los materiales, la ingeniería y la biofísica. Por último, algunos ejemplos específicos de fluidos que se han estudiado con esta técnica incluyen materiales poliméricos como el óxido de polietileno, el propileno, el poliuretano, así como fluidos biológicos como lo son la sangre, el moco y el líquido sinovial. Al caracterizar las propiedades reológicas de estos materiales mediante LAOS, los investigadores pueden comprender mejor su comportamiento en diferentes condiciones y desarrollar nuevos materiales y aplicaciones que tengan en cuenta estas propiedades. Ahora continuemos con el fundamento físico y la explicación del equipo. LAOS se basa en el principio de la deformación oscilatoria por cizallamiento. La deformación se aplica normalmente utilizando un reómetro equipado con un dispositivo de cizallamiento oscilatorio, como una geometría de cono y placa o de placa paralela. Cuando un fluido complejo se somete a una deformación oscilatoria por cizallamiento, su respuesta puede describirse mediante propiedades reológicas de valor complejo, como la viscosidad compleja, el módulo de almacenamiento, el módulo de pérdida, así como los coeficientes no lineales. Ahora, explicando un poco qué significa cada una, la viscosidad compleja es la relación entre el esfuerzo cortante complejo y la velocidad de cizallamiento compleja, y representa la resistencia del fluido a la deformación. El módulo de almacenamiento va a representar la energía elástica almacenada en el material, mientras que el módulo de pérdida representa la energía disipada debido a las pérdidas viscosas. Por otro lado están los coeficientes no lineales, y estos nos describen la respuesta no lineal del material a la deformación por cizallamiento. En la figura 2 podemos mirar lo que son los módulos y los coeficientes no lineales. Los módulos podemos ver que el módulo de almacenamiento es la línea continua y la línea punteada es el módulo de pérdida, y ellos se presentan en función de la frecuencia en un gráfico conocido como barrio de frecuencia o barrio de amplitud, mientras que el coeficiente no lineal se presenta en los mismos gráficos, que son los de barrio de deformación e incluso en los barrios de esfuerzos. Y va a ser toda la parte donde acaba SAOS y empieza LAOS. Los equipos utilizados para hacer LAOS consisten en un reómetro equipado con un dispositivo de cizallamiento oscilatorio, un computador y un programa informático que normalmente nosotros conocemos como software para así controlar y analizar los datos. El reómetro se utiliza para aplicar el cizallamiento oscilatorio de gran amplitud al material y el computador y el software se utilizan para controlar el reómetro y analizar los datos resultantes.
Nosotros podemos variar varios parámetros, como lo son la amplitud del esfuerzo, la frecuencia y el tiempo. La variación de estos parámetros va a tener un efecto significativo en el comportamiento final del material. Por ejemplo, si aumentamos la amplitud de esfuerzo, eso nos va a inducir un comportamiento no lineal mayor en el material, mientras que si aumentamos la frecuencia, nos va a dar una respuesta viscoelástica mucho más compleja. Y por último, los cambios dependientes del tiempo en el material, como lo son el envejecimiento o el curado, también pueden estudiarse mediante esta técnica, aplicando cizalla en diferentes momentos del proceso. Acá les traje como un paper, el cual trata del comportamiento reológico de pastas de cemento bajo cizalla oscilatoria de gran amplitud. Entonces, primeramente vamos a ver los parámetros de análisis y aquí, pues en este ensayo, la amplitud de deformación se varió de 0.01% hasta un 100% a una frecuencia fija de 1 Hz. El barrio de amplitud se utilizó para identificar el inicio del comportamiento no lineal en las pastas de cemento y para determinar el rango de amplitudes de deformación, en el que las pastas mostraran un comportamiento no lineal. El barrio de frecuencia se varió de 0.5 Hz a 1, a una amplitud de deformación fija de un 1%. El barrio de frecuencia se utilizó para determinar el módulo complejo y el ángulo de fase de las pastas en función de la frecuencia. Ahora veamos un poco lo que fue el procesamiento de la muestra. Estas muestras de pasta de cemento se prepararon mezclando el cemento en polvo con agua en una proporción de 0.35 a 1 y se mezcló con un mezclador de alta velocidad durante 5 minutos. Y luego se colocaron en una cámara de vacío para eliminar el aire atrapado. Después se virtieron en los moldes cilíndricos de 25 milímetros de diámetro por 50 milímetros de altura. Los moldes se sellaron con una envoltura de plástico para que no se perdiera humedad y a continuación se introdujeron en un horno a 40 grados Celsius durante 24 horas para que las muestras se hidrataran completamente. Aparte de esto, se hizo un preacondicionamiento a la muestra. Se llevaron a un ensayo de cizallamiento oscilatorio de pequeña amplitud. La amplitud de deformación fue del 0.1% a una frecuencia de 1 Hz durante 3 minutos. Este paso de preacondicionamiento ayuda a eliminar cualquier tensión residual o cambio estructural en la muestra que se pudiera haber producido durante la preparación de las mismas. Ahora veamos los análisis de resultados. La figura 3A nos va a ilustrar la evolución de G' y G'B', o sea, el módulo de almacenamiento y el módulo de pérdida durante la zona lineal, luego en la transición y por último en la zona no lineal. Dentro del régimen lineal, que se aprecia mejor en la figura 3B, que hay una meseta, la señal de salida va a ser la deformación, que es sinusoidal, como la señal de entrada, que es el esfuerzo. Esto nos va a indicar que la microestructura del material no se está rompiendo. Por otro lado, para amplitudes de esfuerzos correspondientes a la caída de los módulos, la señal de salida comienza a desviarse de una forma sinusoidal, que lo podemos ver en la figura 3C. Además, su amplitud y desfase evolucionan ligeramente a lo largo de los 3 ciclos, lo que indica que la microestructura del material se está rompiendo por cizallamiento. Por último, y pues como mucho más allá de lo que es el régimen lineal que vemos en la figura 3D, la señal de deformación de salida se desvía significativamente de una forma sinusoidal, lo que indica unas altas tasas de no linealidad a la deformación. Esto puede ser que la microestructura está casi totalmente rota y que el origen de la no linealidad es principalmente el flujo. Ahora veamos lo que es la influencia de la amplitud del esfuerzo en las figuras, pues en esta figura 4. En la figura 4A vamos a ver 3 zonas o 3 regímenes. La zona lineal, la zona de transición y nuevamente la zona no lineal. Para cada régimen se van a trazar 3 curvas correspondientes a diferentes amplitudes de esfuerzo, que va a ser la 4B, 4C y 4D. Los ensayos oscilatorios se realizaron a la misma frecuencia, que es de 1 Hz. La rotación de las curvas hacia el eje de deformación al aumentar la amplitud del esfuerzo nos indica que el material se endurece por esfuerzo entre ciclos dentro del régimen de la zona viscoelástica. Esto se debe a la reconstrucción tixotrópica entre ciclos y a la hidratación.
Ahora veamos la evolución de las curvas con la edad del cemento. La figura 5 representa la evolución de las curvas con la edad en el caso de una pasta de cemento a 1 Hz. Dado que la respuesta de la amplitud de deformación puede disminuir durante muchas décadas en el experimento, las curvas se normalizaron para tener una mejor visión de la evolución del comportamiento del material. Las mediciones se realizaron a 3 amplitudes de esfuerzo, como se indica en la curva de barrido realizada en la edad inicial, que va a ser la figura 5A. Todas las curvas deben leerse en el sentido de las agujas del reloj. Las curvas de la figura 5B corresponden a la amplitud de esfuerzos a 10 pascales, que se encuentra por debajo del límite elástico. Las curvas son elípticas para todas las edades consideradas, confirmando el hecho de que a esta amplitud de esfuerzo el comportamiento de cemento va a permanecer dentro de la zona viscoelástica lineal durante los 27 minutos de edad considerados. Con el envejecimiento, las curvas se hacen cada vez más finas, indicando que la elasticidad de la pasta aumenta. Dentro de la zona de transición, la gran superficie y la forma no elíptica de las gráficas de la figura 5C indican la no linealidad de la respuesta a la edad inicial. Durante el envejecimiento aparecen porciones de alta rigidez de deformaciones de los gráficos. Las extensiones de esta aumenta y en última instancia abarca toda la curva, lo que conduce a una conversión en una elipse. Eso refleja el hecho de que la extensión de la amplitud del esfuerzo de la zona viscoelástica no lineal aumenta con la edad. En el régimen altamente no lineal, que va a ser la figura 5D, las curvas siguen una tendencia similar con el envejecimiento. Sin embargo, el comportamiento sigue siendo no lineal incluso a la última edad considerada. En este caso, la estructura formada a los 27 minutos no es lo suficientemente fuerte como para poder soportar la tensión aplicada. Por último, veamos el impacto de la frecuencia en la evolución de la edad. Se van a considerar la evolución de las propiedades Laos con la edad y a 3 frecuencias diferentes en un intervalo bastante estrecho, 1 Hz, 0.75 y 0.5. La transición tiene lugar a frecuencias muy bajas, como podemos ver en la figura 6. Por ejemplo, damos la tensión de 17 pascales. Aquí la transición se logra a los 27 minutos para 1 Hz, mientras que a los 15 minutos se logra para 0.5 Hz. En el transcurso de un ciclo, la pasta pasa del estado sólido al líquido y viceversa. A bajas frecuencias, el cemento permanece más tiempo en estado sólido, por lo que dispone de más tiempo para reconstruirse. Ahora finalizaremos con las conclusiones. La técnica Laos es una herramienta importante para caracterizar las propiedades reológicas de fluidos complejos y materia blanda. Permite una comprensión más completa del comportamiento de formación no lineal que las técnicas reológicas tradicionales no pueden captar. Segundo, el equipo utilizado para la técnica Laos suele consistir en un reómetro con un dispositivo de cizallamiento oscilatorio, un ordenador y un programa informático para controlar y analizar los datos. La amplitud de la deformación, la frecuencia y el tiempo pueden variar para estudiar el comportamiento del material en diferentes condiciones. La técnica Laos es una valiosa herramienta para estudiar el comportamiento reológico de fluidos complejos y materia blanda. Su capacidad para captar el comportamiento de deformación no lineal y proporcionar información más detallada sobre las propiedades de los materiales puede dar lugar a mejoras en diversas aplicaciones, desde productos farmacéuticos a productos de cuidado personal, pasando por el procesado de alimentos. Acá dejo las referencias y muchas gracias por la atención prestada.